Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un correo electrónico de la asesora del gabinete de la alcaldía de Las Condes, mediante el cual agradece la invitación formulada al alcalde don Joaquín Lavín para la presente sesión, pero al mismo tiempo hace llegar sus excusas por su inasistencia debido a compromisos previamente agendados. En segundo lugar, un correo electrónico de la presidenta de la Fundación Nuevos Vínculos, señora Francisca Cisternas, mediante el cual también hace llegar sus excusas por su inasistencia a la presente sesión debido a compromisos fuera de Santiago en esta fecha. Y al respecto hace saber su interés por asistir a una próxima sesión si la comisión así lo estima. En tercer lugar, un correo electrónico de la señora Clarisa Hardy, ex ministra de Planificación, quien también se excusa su inasistencia a la presente sesión, pero informa que en su representación asistirá la señora Fernanda Villegas, ex ministra de Desarrollo Social, aquí presente. En cuarto lugar, un correo electrónico del señor Marcos Barraza, ex ministro de Desarrollo Social, quien por motivos de fuerza mayor excusa su inasistencia a esta sesión. En quinto lugar, un documento remitido por la señorita Paola Trufelo, analista del área de análisis legal de la Biblioteca del Congreso Nacional, mediante el cual y en respuesta a una consulta que le formuló esta comisión en el marco de la tramitación del proyecto de ley que crea el Ministerio de la Familia y Desarrollo Social y modifica el cuerpo legal que indica, se refiere sobre el uso del término pareja en el ordenamiento jurídico chileno. Y finalmente un oficio de la defensora de la niñez, señora Patricia Muñoz, mediante el cual remite para conocimiento de la Comisión las observaciones al proyecto de ley que crea el Ministerio de la Familia y Desarrollo Social. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra en relación a la cuenta. Diputado Joaquín, presidente, tiene la palabra. Sí, para ver si usted nos puede explicar esta carta misiva que llega de la biblioteca, por lo del uso del término pareja. Sí, efectivamente iba a hacer ese comentario. Le solicitamos a la biblioteca que hiciera un estudio a través de las distintas normas legales que existen en el país en relación al término pareja. Y resulta que todas las leyes que existen en nuestro país, la de los tribunales de familia, de la violencia intrafamiliar, el Código Penal, la ley que crea el acuerdo de unión civil, todas hablan de convivientes y no existe la palabra pareja en la legislación chilena. Por consiguiente, lo que tendríamos que hacer sería readecuar cuando nos corresponda en la ley y en vez de usar la palabra pareja, para hacerla concordante con las normas legales que existen en el país, poner conviviente, que es lo que se entiende por pareja. De todas maneras, aquí hay, yo le voy a decir, si quiere, se las pueden entregar a todos los parlamentarios. Se entregó. Eso, hay una norma completita, un estudio. ¿Se acuerda que quedó la duda? Y yo la planteé el otro día y me pareció pertinente pedir a la biblioteca que hiciera un estudio. Así es, su presidente. Segunda cosa, estimado. Curiosamente, no sé por qué me llegó a mí y no a la comisión. ¿Se acuerdan ustedes cuando recibimos a la organización la Hijas y Madres del Silencio? Y hicimos mención a un sinnúmero de niñitos que queríamos tener antecedentes sobre su fecha de parto, y llegó un oficio con un listado enorme de niñitos de distintos lugares del país donde se da cuenta de la fecha del parto y en qué establecimiento ocurrió. Entonces yo creo que es una información súper valiosa que nos pidieron la organización. Tengo entendido que van a venir en un rato más. El diputado Boris me ha dicho que están exponiendo a la Comisión de Familia y van a integrarse un rato más, y le vamos a hacer entrega a ellas de este documento, copia de este documento, porque ellas lo necesitaban. Porque lo necesitaban sin la causa, solamente con la fecha del parto, sin ninguna otra observación. Y puede ser un documento muy relevante para ellas en relación al destino que han tenido muchos niñitos, porque aquí claramente se está reconociendo que nacieron en mes y fecha. El problema es dónde están. Esa es la pregunta. Es decir, la larga lista que ellas nos entregaron, aquí está la respuesta de todos los niñitos que nacieron en agosto del 79, del año 80, del año 71, en fin.
El problema es dónde están ahora. Esa es la pregunta. Y yo creo que ellas pueden entregarnos una información valiosa. Muy bien, dicho aquello, le damos la bienvenida a María Fernanda. Perdón, diputada. Quería solicitar la posibilidad de invitar al Centro de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur, que es un organismo, una organización que trabaja par y por la discapacidad en mi región de Magallanes, y me gustaría que pudieran dar a conocer el trabajo que se realiza, que tienen un enfoque integral, ya un enfoque biopsicosocial, y que es un organismo que nace a partir de un trabajo del Club de Leones Cruz del Sur, que formó una corporación. Y también quieren plantear algunas inquietudes. Entonces me gustaría poderlos invitar, indudablemente que no para la próxima semana, porque usted sabe los costos de pasaje, hay que programarse con anticipación. Usted nos avisa, Sandra, diputada Sandra, y ahí concordamos la fecha. Ya, que no sean 5 minutos, no, presidente, 3, porque vienen de muy lejos. 3, porque como vienen tan cerca, no les daremos el tiempo prudente. Ya. Ahí, Entonces, cuando tengan la fecha del perfecto. viaje, ahí nos coordinamos y los recibimos al inicio de la sesión. Muy bien. Ya, muchas gracias. Acordado entonces, tocamos la campanita si no nos acuerda. Bien, María Fernanda, un gusto tenerla aquí una vez más, y como usted sabe, hemos invitado al Instituto de Igualdad para que nos entregue su planteamiento o las observaciones que tienen sobre el proyecto de que crea el Ministerio de la Familia y Desarrollo Social. Entonces, tiene la palabra, el micrófono, es un puntito que hay ahí detrás, debajo del micrófono hay un cuestión negro ahí sea, para que nos entregue su exposición. Así que muy bienvenida. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio agradecer a la comisión la invitación que se le hiciera al Instituto Igualdad para hacer sus planteamientos y opiniones frente a esta iniciativa legislativa. Señalar en primer lugar que el Instituto Igualdad, entre las materias y las prioridades que tiene, está precisamente el desarrollo social de la población, y desde ese punto de vista hemos analizado el proyecto en cuestión, y a nuestro juicio hay 6 elementos que son los sustantivos de la iniciativa. El primero y el más evidente probablemente es el que modifica la denominación del propio ministerio, para seguir a continuación con la explicitación de sujetos de la política social, aquellos que podrían ser conducidos a vulnerabilidad por contingencias o eventos adversos, que sería el segundo elemento que el proyecto en su artículo 1 también va a incorporar. El tercero es el reemplazo del concepto de población como receptores de prestaciones sociales al concepto de personas, grupos vulnerables y sus familias en el artículo 1, en el inciso 4. En el cuarto elemento que produce es una conceptualización de familia y explicita este concepto como receptor de la política social en su artículo 2. Explicita adicionalmente la facultad que tiene de hacer el seguimiento a los programas sociales en el artículo 3, y también la eventualidad de considerar esto para la asignación de recursos. Finalmente, promueve un enfoque familiar en el mejoramiento y el desarrollo del sistema intersectorial de protección social. Esos son, a nuestro juicio, los 6 elementos que versa la iniciativa que se plantea. Los otros son ajustes que tienen que ver con las nuevas institucionalidad de regionalización o las nominaciones de los ministros que componen los comités. Al respecto, permítanme señalar en las próximas 5 láminas, dentro del tiempo que se nos ha asignado, algunas consideraciones que son en el fondo el fundamento y la justificación de las conclusiones que tenemos respecto a esta iniciativa. Señalar en primer lugar que desde 1990 ha habido una construcción del sistema de protección social que debe reconocerse como progresiva. Recordemos ese año como importante, dado precisamente los niveles de pobreza que la población chilena tenía hacia inicio de 1990.
Esta visión progresiva de construcción del sistema de protección social sí se ha visto acotado por el principio de subsidiariedad que está definido en la Constitución. Esto significa que hay una limitación al desarrollo de los componentes solidarios que pueden prestarse desde el Estado en materia de seguridad social, toda vez que se entiende que hay actores primarios de la política social y que el Estado interviene en un rol subsidiario. Un segundo aspecto es que en estos años también se ha avanzado en un enfoque sobre redes de protección social que fue inicialmente hacia una mirada de construcción de sistemas de protección social, es decir, desde una coordinación, que era la palabra favorita de la política social en los 90, a la intersectorialidad, que es la definición más actualizada. Y esto estamos hablando de que hay un enfoque de derechos que tiene como fundamento el combate a la pobreza, que no está ahí señalado, la desigualdad y el ejercicio pleno de la ciudadanía, que son los 3 niveles de objetivos que tiene no solo el Ministerio de Desarrollo Social, sino que es un objetivo compartido por el Estado de Chile. En una tercera consideración de lo que ha sido la evolución del sistema de protección social, hay que señalar que ha habido un fortalecimiento de este sistema y que ha habido una asociación con el gasto fiscal y con el gasto social. Es decir, ha habido incremento por un lado del gasto social en estos años y por el otro lado ha habido mayor asociación entre los recursos que se disponen para estas tareas y lo que se hace a través de los programas o iniciativas del Estado. Y estos van a combinar una lógica de universalidad o universalidad progresiva, llamémosle, de seguridad social con otros que son de focalización o universalidad selectiva, especialmente en lo que son materias de transferencias monetarias. Esta es entonces una visión global de cómo hemos ido incorporando elementos a la política de protección social en Chile, y también otro elemento que nos parece sustantivo es reconocer que desde un análisis unilineal de entender la pobreza estrictamente por ingreso y de hogares, hemos empezado a mirar de otra manera, incorporando un enfoque que está centrado en las personas, en su familia y en necesidades diferenciadas a lo largo del ciclo vital. Esto ha ayudado extremadamente al Ministerio de Desarrollo Social, Videplan primero, Ministerio de Desarrollo Social hoy, a proveer prestaciones que estén orientadas a establecer umbrales mínimos de acuerdo a las distintas realidades en el ciclo de vida, mayores oportunidades y también de participación social. Esto me parece muy importante porque cuando uno va a hablar del concepto la familia o familias, ¿verdad?, está hablando también de un corpus que integra a todos estos elementos en el ciclo de vida y que es necesario visualizarlo para tener, sabiendo que las necesidades probablemente de las familias, de la ciudadanía, de la población son mayores a las que el Estado en realidad puede resolver. Entonces esto nos ayuda a tener una universalidad selectiva mucho más precisa también en la política social, y ha sido un acierto en este derrotero. Eso no los voy a marear mucho, estimados diputados, por su presidente, pero lo que hay ahí... Ya estamos mareados con la lámina. Lo que hay ahí, de eso se trata finalmente, pero miren, con la pura lámina, eso que está ahí es unos hitos que se han planteado en la política social como un constructo colectivo, como señalaba, que va desde el 90 en adelante, y donde vemos que el 90 al 2000 la focalización estuvo puesta en superar pobreza. Ese fue el norte que tenía Chile en materia social, y por eso que se incrementó, se duplicó los esfuerzos, especialmente en materia de salud y de educación a través de los presupuestos. Y se iniciaron un ciclo de programas sociales que iban destinados a grupos más vulnerables. El 2002 se va a reemplazar el subsidio de cesantía pensando en un seguro de cesantía que después del 2009 va a fortalecerse nuevamente y se va a aumentar
las prestaciones y además se van a vincular a políticas activas de mercado, que no habíamos tenido antes. Un tercer hito, el de 2003, la reforma constitucional que consagra los 12 años de obligatoriedad y gratuidad en la educación, que hace que Chile sea el primer país de la región en alcanzar este logro. El 2004 se crea la ley del sistema Chile Solidario y ahí ya estamos entrando en un enfoque de derecho, ¿verdad? Al decir que el Estado debe tener garantías que sean posibles de que los ciudadanos las reclamen. Y ahí estamos hablando de una concepción integral de intervención ya sobre familias más vulnerables y se realiza la reforma a la salud con las garantías explícitas, auge, ¿verdad? Inicialmente con 20, hoy día ya estamos sobre las 80. El 2007 y 2008 se inicia la fase de implementación de otro sistema, subsistema de este constructo que estamos haciendo, que es el Chile Crece Contigo, que atiende la primera infancia. En el marco de la reforma previsional, por otro lado, se crea el pilar solidario. Ya estamos hacia fines de los 2000, del 2009, se crea el sistema intersectorial de protección social propiamente tal, donde ya sabemos cuáles son los programas que se articulan en torno a esto, y se establece un modelo ya de gestión que articula las acciones, las prestaciones, que establecen que hay un coordinador, que por primera vez es Mideplan, que tiene la función de coordinar las políticas sociales del Estado, y hoy día Ministerio de Desarrollo Social, y se institucionaliza el Chile Crece Contigo. Aquí estamos hablando de haber incorporado ya los cimientos de un enfoque de derecho y de haber cambiado nuestra mirada relativa también a lo que entendíamos por pobreza y vulnerabilidad. El 2012 se modifica el sistema Chile Solidario y se transforma en el subsistema de igualdad de oportunidades, también reconocido como ingreso ético familiar, que ve, por último, ya en el año pasado, sus últimos cambios apoyados por precisamente organismos internacionales que ayudan a que el enfoque de derecho también esté presente en este instrumento. La extensión del Chile Crece Contigo, que está en desarrollo hasta los 8 o 9 años, el primer ciclo, la reformulación de este subsistema, como ya veíamos, de seguridades y oportunidades, y la creación del sistema de garantía de derechos de la niñez. Ahí están los hitos de la política social cuando nosotros decimos que aquí ha habido una construcción que se ha ido cimentando desde un enfoque muy reduccionista hacia uno mucho más amplio. El 2012 hay otro elemento que me gustaría poner, sociabilizar en esta instancia, porque hace a la definición de la política social, que es la incorporación de la noción de multidimensionalidad de la pobreza. Es decir, ya reconocemos algo que probablemente para la ciudadanía era evidente, pero la política social no lo había constatado, y que es que la pobreza, ya no podíamos seguir hablando de pobreza y pobreza extrema por ingresos solamente. Que eso nos estancaba en la política social y necesitamos tener una dimensión mayor, que fue incorporar este enfoque multidimensional en los instrumentos de medición de pobreza, específicamente en la CACEM, y que no constata, primero, que existen recursos que no son financieros, no son económicos al interior de los hogares, y que estos recursos, cuando algún miembro los tiene o carece de ellos, ¿verdad?, van a repercutir en el conjunto de la familia. O sea que hay elementos interrelacionados al interior del hogar, y vamos a reconocer y medir los elementos de multidimensionalidad en factores como educación, salud, trabajo, seguridad social, vivienda, y más recientemente en la versión de la 2015 CACEM se incorpora entorno y redes también como un elemento importante para entender pobreza y vulnerabilidades. Por su parte, la actual ley vigente del Ministerio de Desarrollo Social se considera que este ministerio tiene ciertas obligaciones que hacen a la eficiencia del gasto público y a la rendición de cuentas
del Ministerio respecto de la ciudadanía. No es casual entonces que ustedes tengan en sus manos, las cámaras tengan en sus manos todos los años el informe social, que se presenta precisamente antes de la discusión presupuestaria a fin de que sea una herramienta que les ayude a tomar decisiones. Específicamente en el artículo 3, la ley 20.530 establece que la Subsecretaría de Evaluación Social deberá evaluar y pronunciarse mediante un informe de recomendación de los programas sociales nuevos y también de los programas reformulados significativamente. Estamos hablando de que esta función no se cumple solo sobre el Ministerio, se cumple sobre la totalidad de los programas o iniciativas del Estado. Y por otro lado, la ley mandata también a colaborar en el seguimiento de los programas que están en desarrollo y que se están ejecutando en los distintos servicios públicos, elaborando un informe anual, y este informe anual se presenta ante el Comité Interministerial de Desarrollo Social por una parte, se presenta ante la Dirección de Presupuesto para que sea una herramienta de toma de decisiones, y además está a disposición del mundo académico o de los ejecutores de políticas sociales, incorporándolo en el Banco Integrado de Proyectos Sociales, ¿no? Entonces hay en la actual ley esta función. Por otro lado, actualmente, cuando yo les mostraba el entramado de lo que se ha ido haciendo en políticas sociales y cómo ha ido cambiando el enfoque, vamos a señalar también, ya hace necesario explicitar, que en la política social chilena la familia siempre ha estado presente y que los componentes del sistema de protección social explícitamente tienen como beneficiario de la protección social a las familias. Ahí hay, sin ser exhaustivo, solo algunos de los programas que explícitamente tienen a la familia como sujeto de la política social. Está el Chile Crece Contigo, porque no se habla de niños y niñas, sino que se habla de niños, niños y sus familias, que alcanzan al 80% del total de los niños nacidos en Chile, ¿verdad? Y que interrelaciona un corpus y dispositivos de distinta naturaleza para que los padres, las madres, los adultos significativos y otros tengan no solo oportunidades respecto del nacimiento de ese niño en buenas condiciones, sino que además en condiciones que puedan ingresar a otros programas que están vinculados, algunos a trabajo, algunos a extrema pobreza, etc. El subsistema de protección y promoción social, seguridad y oportunidades, está explícitamente destinado exclusivamente a familias del 10% de extrema pobreza y vulnerable, y ahí estamos hablando de 103.000 familias aproximadamente para el año 2017 que están en él. Otras iniciativas desarrolladas como el FOSI, como por ejemplo las iniciativas familiares comunitarias, están destinadas a familias. Los subsidios de calefacción en la región de Aysén tienen como sujeto preferente la familia. El Fondo de Tierras y Agua Indígena, los subsidios de adquisición de aguas de tierras, el A y el B, también están destinados a indígenas. Todos los subsidios, servicios básicos, luz, agua, etcétera, están destinados a familias explícitamente en su formulación, así como los subsidios de vivienda en el caso del Ministerio de Vivienda. Este es solo un barrido de algunos de los elementos que conforman la política social que están destinados explícitamente en su formulación programática a familias. Esto para hacer presente que este componente, la familia, no está ausente de la política social. ¿Cuáles son entonces, a nuestro juicio, estos elementos que yo les he entregado como consecuencia y conclusiones alusivas al proyecto de ley que hoy día están en discusión? Lo primero, señalar que desde el inicio de la construcción del sistema de protección social, desde los 90, como señalé, ha habido un principio ordenador que es la familia como sujeto de protección social.
no la familia como responsable de proveer la protección social, que es una de las dificultades que a veces incorporar enfoque de familia puede tener, que se entienda que se fortalece el rol subsidiario del Estado versus las obligaciones familiares, ¿verdad? Entonces, como sujeto de la política está presente. Respecto de la denominación del Ministerio de Familia, señalar que en Latinoamérica no hay, esta denominación no parece ser la tendencia. Todas las experiencias que hay similares más bien vienen de Europa. En Latinoamérica más bien hablamos de modelos de ministerios de inclusión social, pero en cualquier caso, en ellos las familias siempre han sido sujetos preferentes de la protección social y no responsables de provisionarla. El cambio de denominación explícita, aquí lo que nos impone es, lo que nos preocupa o lo que nos pudiera preocupar es las definiciones de familia que se hicieran desde el Estado versus las que libremente adopten los integrantes y no las normativas que desde el Estado se puedan hacer. En política social es muy fácil casarse con restricciones. La sociedad tiene una velocidad y un cambio que hace que muchas veces nos vengamos restringidos a denominaciones estandarizadas que después la política social que implementa el Ministerio de Desarrollo u otros no puede aplicarse porque ha sido demasiado restrictiva. Otros antecedentes, precisamente teniendo en cuenta que no está en discusión que las familias sean sujetos de la protección social y que es deber del Estado garantizarlo. En ese sentido es que el año 2006, cuando se cambia la ficha casa, la ficha de protección social, justamente uno de los elementos que estuvo en discusión fue la no exigibilidad de la condición matrimonial o de la libreta de familia, digámoslo así, para la asignación de beneficios sociales, entendiendo precisamente que la realidad en el país decía que para que la política social fuera eficiente se necesitaba tener otros elementos. Entonces, vamos a señalar en consecuencia y en base a lo que les he mostrado que el proyecto no cambia los ejes estructurantes de lo que ha venido haciéndose en políticas sociales, desde el enfoque de pobreza al ingreso ahora de vulnerabilidad. Cuando el presidente de la República señala que una de las justificaciones de este cambio de denominación es ampliarlo a los sectores más vulnerables, vamos a señalar que más bien es el hecho del rol subsidiario que está en la Constitución y los escasos recursos que existen los que no nos permiten ampliar más allá que los segmentos que hoy día podemos ser beneficiarios directos de la protección social. Entonces, nos va a interesar a nosotros señalar con claridad que la iniciativa no altera en ese sentido lo que se ha venido haciendo, que el principio de trabajar no solo con pobreza, sino también ampliarse a vulnerabilidad es absolutamente imprescindible y necesario y ya se venía haciendo. Si ustedes ven solamente a modo informativo, el aporte permanente de marzo llega a personas que tienen sobre 600.000 pesos de ingreso. Si eso no es clase media en Chile, entonces lo que estoy diciendo es que ya atendemos elementos de vulnerabilidad en la vía práctica, la política social. Por tanto, explicitarlo parece adecuado y parece conveniente. Las familias, por otro lado, como ya les mostré, han estado incorporados explícitamente a los principales programas incorporados al sistema de protección social y en ese sentido la explicitación del mismo no cambia, no aporta, sí explicita. En relación al rol del Ministerio de Desarrollo Social en materia de seguimiento y evaluación, como ya lo consigné, está presente hoy en las atribuciones y obligaciones que tiene el Ministerio en la actualidad. Lo que hace es reforzar este rol
asociado a la asignación de recursos, toda vez que la DIPRES usa las herramientas que el Ministerio actualmente le brinda a través de los informes previo a la ejecución presupuestaria anual para tener en cuenta como elemento de asignación de recursos. Entonces, en este sentido, el proyecto de ley lo que hace es recoger algo que ya está en la actual normativa vigente y reforzarlo. Y eso nos parece adecuado y considerado que la función del Ministerio se siga fortaleciendo en ese sentido. El atributo de novedad mayor que podría tener el proyecto en cuestión sería el énfasis explícito en el enfoque familiar, como ya lo mostramos. Al respecto, cuando se habla de familia, sin la o familias, en la definición e incorporado al texto esta definición, nos parece que resuelve la preocupación que podríamos tener de que haya una visión reduccionista o excluyente de las familias que no respondiera a la realidad nacional. Reconocer las múltiples formas de estructurarse en familia y ser familia es de suma importancia para garantizar efectivamente que los derechos sociales puedan ejercerse y que que el Estado cumpla a cabalidad también su función. Una preocupación que tiene que ver más con la práctica de la iniciativa que con el texto en sí mismo, es que el enfoque familiar no sea usado en las políticas sociales para desplazar la responsabilidad del Estado en la provisión de bienes y servicios, cuya titularidad siempre es la persona, como lo establece Naciones Unidas. Finalmente, algunas preocupaciones para tener presente es primero que bajo la consigna o el concepto del enfoque familiarista pueden perderse poblaciones objetivos que no responden a esa definición. Vamos a preocuparnos particularmente de dos realidades: las personas en situación de calle, que no corresponden exactamente a las familias como están definidas en el proyecto, y los hogares unipersonales. Cuando hablamos de hogares unipersonales no estamos hablando ya de una minoría, estamos hablando de una realidad creciente que alcanza a más del 1 millón de personas. No estamos hablando tampoco solo de realidades de adultos mayores que deciden que digamos viven solos, sino estamos hablando de adultos que deciden vivir solos. Entonces, esta realidad de tener un enfoque familiar no puede hacer perder de vista que hay estos dos componentes que deben ser también sujetos de políticas sociales. Y finalmente una preocupación que es, diría yo de modo coloquial, el pariente pobre de la política o de lo alcanzado hasta hoy, que es el tema territorial. La dimensión territorial es sumamente importante. El Ministerio está haciendo esfuerzo en tener hoy día mapas de vulnerabilidad, mapas de pobreza. Se ha incorporado la CACEN, redes, entorno, capital social como elemento sumamente importante. Hay una parrilla programática destinada a el tema de redes y de cultivar los entornos. Todos sabemos que podemos poner todos los dispositivos respecto de una familia, pero si el entorno no cuenta con ciertas condiciones, ciertos atributos de áreas verdes, de seguridad, etcétera, de acceso a servicios del Estado, ese recurso finalmente se termina perdiendo. Por tanto, nuestra preocupación en que este enfoque sea un enfoque que no excluya la dimensión territorial de la política social, porque los sistemas de protección social de mejor calidad son cuando logran articular los esfuerzos del Estado con las familias en las comunidades. Y parece ser que este aspecto es el más débil de nuestra institucionalidad. Cuando yo les mostré el periplo desde el 90 hasta hoy, cómo hemos ido avanzando en desarrollar mayor robustez, lamentablemente este es el aspecto que se ha ido quedando atrás. Por tanto, nuestra preocupación de fructificar un proyecto que pone el enfoque de familia, que no ha estado ausente en la práctica, como ya lo he señalado, y tampoco de los programas, que no haga perder
la visibilidad de la importancia que tiene el tema y la consistencia con lo que hemos ido avanzando en comprender la pobreza en una dimensión territorial. Presidente, muchas gracias. Muchas gracias, María Fernanda, por su exposición, muy ilustradora. Queda abierta la posibilidad para que los señores y señoras diputadas puedan hacer algunas consultas o algunas observaciones a la exposición que hemos recogido esta tarde. Se ofrece la palabra. Y yo quisiera hacer un alcance, y como están las asesoras del ministro, yo tengo la impresión que en la definición que se hizo de familia, los hogares unipersonales y la gente de calle estaban como implícitos, ¿no? ¿O me equivoco? Si pueden, porque si no sería una observación bien interesante lo que nos está haciendo María Fernanda. Sí, por su ¿Sí? intermedio, señor presidente, muchas gracias por invitarnos acá a participar en la mesa. Cuando se habla del enfoque familiar y que se hace a lo largo de varias partes del texto, digamos, también tuvimos el cuidado de utilizar también la frase cuando corresponda. Y eso es justamente para salvar la situación, como bien dice la exministra Villegas, para salvar la situación de dos grupos en particular, que son las personas en situación de calle, que por lo general están desvinculados de su entorno familiar, y también para los hogares unipersonales. También hay personas, no sé, adultos mayores que viven solos, otros grupos, digamos. Justamente entonces lo que se hace es hablar de cuando corresponda. Y también, si no me equivoco, en la nomenclatura en el artículo 1 también se deja salvada esa situación cuando se dice personas o los grupos vulnerables, en el fondo, para nunca dejar de considerar a esos casos. Muchas gracias. Yo así lo había entendido, por eso me había preocupado de que quedara bien preciso y bien claro que estaban considerados. ¿Alguna consulta, diputadas, diputados? Muy bien, se agradece. Ah, perdón, Diego. Tiene la palabra el diputado Diego. ¿Ah? No, es una... No. Sí, es humanitario la relación, más humana. No, solamente en relación al seguimiento de programas sociales y de asignación de recursos. Más que hablar de este proyecto en particular, ¿cuál sería entendiendo que hoy día la evaluación como mecanismo está muy asociada, o básicamente está erigida en función de la ley de presupuesto y de la asignación de recursos? Desde una perspectiva del principio de entender el sujeto ahora como una familia, como más completo, ¿cuál sería, en tu opinión, más allá del proyecto en particular, la perspectiva adecuada de evaluar los programas sociales, no tan solo desde una perspectiva tan mercantilizada en función de la inversión pública? Porque ahí se mezcla un poco entender la inversión como un gasto en vez de como una inversión propiamente tal. Entonces, sé que hay un debate abierto sobre el tema de la evaluación de los programas sociales, pero en función de la conceptualización de familia que acabas de más o menos explicar, ¿cuál sería, a tu juicio, una buena orientación respecto de la evaluación de políticas públicas en esta materia? Y una complementación. Lo que pasa es que yo la otra vez hice una observación porque en otros países se está creando el Ministerio de Adulto Mayor. ¿Tú consideras, María Fernanda, de que el actual diseño y estructura que tiene el Ministerio no requiere que nuestro país cree un Ministerio de Adulto Mayor? Eso. Las dos consultas. Presidente, por su intermedio, responderle respecto de la evaluación, el seguimiento de proyectos. Nosotros vamos a distinguir que tenemos dos instrumentos, uno que es previo, ¿verdad?, el ex ante, y otro que tenemos de seguimiento propiamente tal. Desde mi perspectiva, una de las mayores preocupaciones que el Ministerio ha tenido es que creciente y significativamente se le fueron reduciendo a los programas los recursos asociados a la evaluación ex post.
Entonces, nosotros en los programas hemos ido reduciendo la cantidad de recursos asociados después 2, 3 años que no estén asociados a la plata o recursos que se les van a asignar presupuestariamente. Entonces, yo creo que hay un porcentaje, ¿verdad?, racional de recursos que debería estar incorporado en los programas de que vaya a evaluación ex post. Esa evaluación ex post no se puede hacer si uno quiere efectivamente medir impacto anualmente. Se requieren hacer cohortes completas. Piensen ustedes que Chile Crece Contigo, creo que ahí hay elementos virtuosos de la política pública que tiene, por ejemplo, una cohorte que evaluar a 10 años, que recién está evaluándose. Si pudiéramos hacer eso con el conjunto de los programas, podríamos hablar de políticas públicas. Eso es lo que diferencia un programa o iniciativa pasajera de aquellos que se van a institucionalizar. Por eso es importante el tema del sistema de protección social, porque logra esta institucionalización y logra, por tanto, cierta cadencia en los procesos que hacen o permiten introducir evaluación ex post de impacto, no solo de resultados, que es lo que normalmente le estamos pidiendo a los programas. Esa es una primera acción. Y eso requiere presupuesto y requiere ser reconocido no como gasto. Normalmente lo que se hacía era recortar esa parte porque se entendía que era un gasto adicional. El segundo aspecto respecto de la evaluación de proyectos, yo diría que ha ido cambiando. Yo ahí todavía tengo puesta la camiseta del Ministerio de Desarrollo Social en el sentido de que de ser una evaluación estrictamente financiera de costo-oportunidad, ha pasado hoy día a un modo mucho más complejo de evaluar. Y hoy día sí podemos pensar que en regiones extremas, donde no había posibilidades de inversión porque él no daba la forma tradicional de medir, se ha ido cambiando la metodología de medir. Entonces sí podemos hablar hoy día de evaluación social, que tiene un componente financiero, por supuesto que lo tiene, está siempre DIPRES a nuestro lado, pero ha ido incorporando otros elementos que a mí me parece que son valiosos y que el Ministerio no ha logrado traducirlos en sencillo para explicitarlo y explicarlo cómo está funcionando hoy día. Entonces, a mí me parece que tenemos herramientas en el Ministerio para abrir cómo se evalúan los proyectos, para que no sea solo una evaluación mercantilista, como tú lo has señalado. Y después hay un tercer elemento que tiene que ver con el enfoque familiar, que es cuando nosotros entendemos, así como entendemos que la pobreza es multidimensional, pues también los balances deberían permitir un balance multidimensional. Y eso hoy día no lo tenemos porque cada programa evalúa por sí solo. Si pudiéramos tener una bolsa, por así decirlo, de recursos disponibles para hacer evaluaciones también del sistema de protección social, de su coordinación, de los grados que significa impactar a una familia con distintos, no solo económicos, sino otros elementos, yo creo que también eso ayudaría muchísimo y sería fortalecedor del enfoque de familia, ¿no? Pues si no, vamos a seguir teniendo proyectos que evalúan al adulto mayor, al niño que fue al colegio, separadamente y no con una visión integral. Y respecto de la realidad social adulto mayor, yo creo que estamos primero en un grave problema y atrasados. Lo dije en esta comisión en mi rol de ministra antes. Creo que estamos atrasados, pero nuestro problema no es tanto de diseño de política pública, hay que decirlo con todas sus letras, no es tampoco la institucionalidad, a pesar de que el Senama tiene claramente una institucionalidad que ya no se soporta. O sea, requiere un robustecimiento para hacer un servicio significativo. Pero ¿qué sacaría yo con tener un ministerio hoy día, verdad?, que lo único que podría hacer es cierta coordinación de políticas si no va a tener nuevos recursos. Había un proyecto de tener un LEAM por región. Recientemente hay 2 y creo que van a poder ver la luz otros 2 más. 4 en 6 años, desde que se inició el proyecto. Entonces,
por su intermedio, presidente, señalar que yo creo que la institucionalidad o el crear ministerios no necesariamente resuelve los problemas cuando no va acompañado de recursos suficientes para atender a esa población. En el caso de los adultos mayores, yo creo que efectivamente hay que robustecer la institucionalidad. El servicio del adulto mayor no es suficiente para atender, pero me atrevería a señalar que el salto a un ministerio es, diría yo, inconducente para los niveles de recursos que dispone el país para poner a disposición de la política social de adultos mayores. Hay todavía un camino intermedio que hacer para robustecer Senama, para entregar recursos adicionales, para entregar atribuciones que hoy día no existen. Muchas gracias, María Fernanda. Andrea, ¿quería hacer alguna complementación? Y después, el diputado Cosme. Por su intermedio, señor presidente. Respecto al tema por si quedaba alguna duda con el tema de la evaluación, que lo explicó la exministra en su presentación, pero por si no se entiende muy bien la modificación que se está haciendo. Actualmente el artículo 3 de la ley 20.530 que crea el Ministerio de Desarrollo Social establece en ese artículo las funciones y atribuciones del ministerio, y en el caso de la letra C se habla en el fondo de la evaluación ex ante y se dice que se va a evaluar y pronunciar y se va a hacer un informe de recomendación. Y se dice expresamente que este informe de recomendación será un factor a considerar en la asignación de recursos en el proceso de formulación del proyecto de presupuesto. Pero eso, en el caso de la evaluación ex post, como bien se indicaba, no aparece explícito. Entonces queremos aprovechar las herramientas que hoy tiene el Ministerio, toda en el fondo la evaluación y el seguimiento que hace el Ministerio acerca de la eficiencia, eficacia y la focalización en el fondo de los programas, para que también, así como el ex ante es un factor a considerar, lo sea también el ex post. Eso es el espíritu de esta expresión que se hace en el artículo 3, letra A. Muchas gracias, Andrea. Diputado Cosme tiene la palabra. Gracias, presidente. La exministra nos hacía un informe con respecto a lo que pasó desde el 90 en adelante. Sin duda, para ir viendo los avances que han habido en las políticas públicas, en el área de ir respondiendo al término de la pobreza, ojalá en un plazo que en definitiva vaya mostrando resultados. Digo esto porque los instrumentos de medición, como es la ficha de protección social, que reemplazó a la CAS-2 y hoy día registro social de hogares, la verdad es que en la práctica todos sabemos que produce un efecto bastante importante en la desigualdad, en la forma en cómo se mide las características socioeconómicas de la familia. Entonces yo sé que buscar el instrumento ideal siempre va a ser complicado y difícil, pero en la práctica creo que más que buscar si las grandes políticas públicas que se aplican en el área social responden o no a la necesidad de la familia, todas están relacionadas con la forma en cómo se estratifican las familias, cómo logramos también lograr identificar, ¿no es cierto?, qué familias requieren de verdad ayuda social de parte del Estado. Y yo creo, en definitiva, que mientras no tengamos o no analicemos bien un instrumento que de verdad sea capaz de responder a las expectativas de la familia, la gente queda, yo diría, angustiada sabiendo que no puede optar. Cuando usted hablaba de la clase media, decía yo, ¿qué clase media? Cuando hay gente que está entre el 90 y el 100% de ser las personas más ricas de Chile o las que menos necesidades tienen, y están afuera de todo el tipo de beneficios, cuando hay dentro de esa familia personas que son jefas de hogar, que son cesantes, y que más encima, ¿no es cierto?, tienen un grupo familiar donde hay gente que se preparó y que logró sacar un título profesional y que tampoco tienen trabajo y están dentro de aquellos que están fuera de todo tipo de beneficios estatales. Por lo tanto, creo que es fundamental, presidente, tener una mirada y una respuesta, ojalá tanto de la exministra como del gobierno cuando plantea este nuevo Ministerio de Desarrollo Social y la familia, cuando nosotros tenemos que estar respondiendo a esa familia que nos está mirando también, está esperando que ojalá que esta propuesta responda a los nuevos tiempos y a los nuevos desafíos. Eso, presidente. Muchas gracias. No sé acaso María Fernanda o Andrea o Rocío quisieran solo hacer un alcance por su intermedio, diputado, señalando que la perfección de los instrumentos de la política social ha ido acompañando también los resultados. O sea, evidentemente que aquí estamos para ir mejorando y lo que falta, pero también hay que tener una visión
positiva desde el punto de vista de que consistentemente, medidos tanto internamente como externamente, Chile viene reduciendo pobreza y extrema pobreza. Por eso nos abrimos a hablar de vulnerabilidad ahora como un concepto mucho mayor que tiene muchas más complejidades y muchos más elementos a considerar. Y señalar que dentro de eso, tanto la encuesta CACEN ha ido modificando. Recuerden ustedes que el 2013 me tocó llevar adelante ese proceso de actualizar la CACEN toda vez que nos medíamos con la canasta de 1987. Hoy día automáticamente la canasta se actualiza mensualmente, incorporando además los patrones de consumo de la familia de hoy. Y en el caso de la ficha de protección social, pasando al registro social de hogares, también es un tremendo instrumento de cambio. No es casual que no tengamos los debates tan duros que había respecto del instrumento anterior, ¿no? Porque el avance que ha significado el uso del dato administrativo es muy importante. Porque la autodeclaración, que era el problema que tenía el instrumento, al menos ese elemento, hoy día ha cedido paso a una nueva herramienta. No obstante, yo vuelvo a insistir, nuestro gran problema como país es el problema de los países de ingresos medios. Esto significa que tenemos un componente muy pequeño de pobreza y extrema pobreza, un componente muy pequeño, aunque mucho en cantidad de riqueza, y eso se llama desigualdad. Todos los indicadores lo que nos muestran es que reducimos pobreza, que nuestros indicadores van bien, pero el coeficiente de Gini no se mueve. Y ese coeficiente de Gini solo se altera a través de los tributos que recibe un Estado y cómo se les administra, a través de la educación y a través del trabajo y la capacidad de negociación colectiva. Esas son las tres herramientas que existen en la política social para distribuir. Si uno le sacara lo que el Estado pone a la ciudadanía, la verdad es que nuestros datos hablarían completamente distintos. Yo comparto la ansiedad de los diputados por querer que las cosas fueran más rápidas. Nosotros tenemos un problema estructural respecto de los recursos que disponemos para atender a la denominada clase media, que termina partiendo en el 40% y terminando en el 90%, porque la diferencia de los ingresos es prácticamente marginal. Hoy día nuestra política social está llegando entre el 60 y 80% dependiendo del tipo de programa. Y aún así tenemos necesidades mayores. Entonces, la trampa de los países de ingresos medios es el que nos tiene presos. Y por eso creo importante que las evaluaciones, lo que hablamos de evaluación, sea muy claro para señalar cuáles son las herramientas más eficientes para que la desigualdad se reduzca en el país. Muchas gracias. Muchas gracias, María Fernanda. Muy bien, si no hubieran más consultas, ya que los otros invitados no asistieron, se habría cumplido el objeto de nuestra... Que la agrupación está exponiendo ya, entonces se dividieron y vino después de la comisión que está aquí, o sea, de la agrupación. ¿Quiere intervenir? No, pues no lo íbamos a pasar. Sí, sí. Muy bien, María Fernanda, quedan liberadas, pero podemos hacerlo como una cosa más rutinaria, no tan formal. Sí. Bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.